Hola, ¿cómo están chicos? Espero se encuentren bien. El día de hoy y para esta clase vamos a continuar con el desarrollo del material que les había pasado en su momento al grupo de WhatsApp y vamos a continuar con el punto número 2, cuyo título es El líder como agente de cambio. Hay que considerar acá que el líder es aquella persona, habíamos visto ya en su momento algunos conceptos de lo que significa la palabra liderazgo. Habíamos visto eh, al líder en acción, o sea, liderar. Y en esta clase vamos a ver al líder ante los cambios constantes que se están viviendo en estos momentos. Por eso hay que tener en cuenta qué significa gestionar el cambio. Y gestionar el cambio, si vemos en la diapositiva segunda, gestionar el cambio significa conducirlo y controlarlo, siendo capaces de vencer las resistencias y canalizar el conflicto por unos cauces adecuados. Entonces, los cambios siempre van a traer consigo crisis y las crisis conflictos. Y ahí está el trabajo del líder, el poder gestionar esos cambios para que, bueno, para evitar que los conflictos que se produzcan eh, generen consecuencias que lleven a la destrucción de alguna organización. Entonces, por un lado, entonces, gestionar el cambio. Ahora, en esa gestión del cambio hay que tener en cuenta un concepto que es de vital importancia. Ese cambio y la cultura organizacional. Pero como habrán visto muchos conceptos de cultura, variados conceptos de cultura, y siempre esos conceptos de cultura tienen una perspectiva organizacional. Y más en esta oportunidad que estamos abordando o están en una materia que es administración y gestión y comportamiento organizacional. Todavía sirve más este concepto o nos ayuda a comprender por qué es importante la cultura y en qué radica la importancia de tener clara la cultura organizacional. Y podemos afirmar que los patrones culturales que existen previamente y que muchas veces son inconscientes en una organización, no se los tiene en cuenta. Eso no quiere decir que no existan. Por ende, eh, esos patrones eh, pueden hacer una... Si no se los conoce, perdón, si no se los tiene en cuenta, puede hacer que los cambios choquen eh, con, con la cultura de la organizacional y puede producirse defensividad, retraimiento y distorsión de la información. Por eso es importante que el líder conozca la cultura de una organización antes de realizar algún tipo de cambio. Por ende, hay que definir en primera instancia qué entendemos por cultura. Y podemos definir la importancia de la cultura y podemos decir que cultura es a organización lo que personalidad es a un individuo. Por eso es tan importante tener en cuenta eh, la cultura organizacional. Por un lado, entonces,
tenemos, como le dije, una perspectiva organizacional de la cultura, también los patrones culturales que tenemos que ver para que los cambios que se avecinen no choquen con la cultura. Y si chocan, el líder debe tener la sensibilidad adecuada para encaminar ese choque al cumplimiento de los objetivos. Ahora, el cuarto punto, si queremos verlo de esta forma, está la definición de la cultura, y ahí un autor como es Edgar Schein, de 1996, la define como las creencias básicas asumidas de un modo tácito sobre cómo es el mundo y cómo debiera ser, compartidas en este caso por un grupo de personas, o sea, por una organización, y que determinan sus percepciones, sus pensamientos, sentimientos y también por ende su comportamiento patente. Entonces, dependiendo cómo ese grupo de personas percibe la realidad, cómo piensa, así va a sentir y así va a ser su comportamiento. Es por ello que Schein divide a la cultura organizacional en 3 niveles organizacionales. Por un lado tenemos los valores artefactos, que son la superficie de la cultura. Por ejemplo, la manera de vestir, son fácilmente identificables y resultan difíciles a veces de explicar. Como segundo nivel de esta cultura organizacional tenemos los valores propugnados. En este caso, subyacen a los artefactos y se traducen en estrategias, metas o filosofías conscientes. Ya no son tan fáciles de percibir, sin tener un acercamiento más profundo con la organización. Y por último, y no salió acá en la diapositiva, son las creencias y valores básicos. En este caso se trata del núcleo o la esencia de la cultura. Son difíciles también de distinguir y, a diferencia de las anteriores, se presentan en el plano inconsciente. No están a simple vista, no están tampoco en el plano consciente, sino en el plano inconsciente. En este caso, las creencias y valores básicos proporcionan una clave para comprender por qué ocurren las cosas. Entonces, las creencias y los valores básicos pueden respondernos ciertas preguntas y pueden darnos luz a ciertas acciones de algunas personas dentro del ámbito cultural. En este sentido, se profundiza así en lo que es cultura organizacional, pero no se establece una tipología. Schein no lo hace, por lo menos. Para eso hay que ir a lo que dice Cameron y Quinn, que realizan una descripción tipológica, es decir, los clasifican en distintos tipos de culturas organizacionales. Desde un punto de vista, ¿no es cierto?, empírico, han realizado un descubrimiento de 2 dimensiones bipolares, con extremos opuestos. La primera de ellas desde un enfoque más interno, que tiene que ver con las personas dentro de la organización, y la segunda relacionada con el control y la estabilidad. Por eso él habla de enfoque de los valores competitivos, o ellos mejor dicho, tanto Cameron y Quinn. Uno de los enfoques son las culturas jerárquicas. Las características son bien conocidas, hay muchas instituciones u organizaciones que mantienen este tipo de culturas jerárquicas, donde la cual se caracteriza porque son lugares donde existe una burocracia muy alta,
donde hay mucha tradición, donde tiene preponderancia la consistencia, tanto la cooperación y también el conformismo. Bueno, el segundo punto, o el segundo enfoque, mejor dicho, de los valores competitivos, tenemos a las culturas orientadas al mercado. También valora la estabilidad y el control, pero se orienta preferentemente hacia lo externo, ya no hacia lo interno como las culturas jerárquicas, sino hacia lo externo. Realiza una distinción acá entre las amenazas y también a las oportunidades. O sea, se ve al mercado, o el mercado se tiende a percibir como amenazante. Por lo tanto, se busca de manera activa la identificación de esas amenazas y también de las oportunidades para responder y así aprovechar esas ventajas competitivas. Como tercer enfoque tenemos las culturas orientadas al clan, que se centran en cuestiones internas. Si bien se valora la sensibilidad al cliente, procura gestionar el entorno a través del trabajo en equipo, la participación y el consenso. Entonces tiene una relación con las culturas jerárquicas, porque gestiona todo a través del entorno del trabajo en equipo. Habrán escuchado la palabra clan, que tiene una connotación negativa en algunos casos, pero es bueno tenerla en cuenta para comprender en qué consiste las culturas orientadas al clan. Y las culturas adocráticas se orientan a cuestiones externas, no a internas como las anteriores. Valoran la flexibilidad, la actuación discrecional antes de la búsqueda de la estabilidad y el control. A diferencia de, por ejemplo, la cultura jerárquica, que buscaba la estabilidad y el control antes que la flexibilidad y la acción a discreción. Entonces, acá se valora la creatividad, la asunción de riesgos, los organigramas también son cambiantes y los roles y el espacio físico también son temporales. O sea, fuera la tradición, fuera el conformismo, fuera la consistencia y todas las cuestiones de control y como ya les dije anteriormente. Después de haber visto las tipologías, podemos ver las dimensiones del cambio que debe tener en cuenta un buen líder. Y debemos por lo menos tener 2 dimensiones en cuenta. Las dimensiones conformes a su magnitud. En este sentido podemos establecer 2 tipos o 2 cambios. Los cambios de tipo 1 suponen una variación que ocurren en un determinado sistema, pero se mantiene como resultado la permanencia del mismo sistema. Por ejemplo, una institución educativa que estaba dando clases de manera presencial y adopta o suma, mejor dicho, las clases virtuales. El sistema en sí no se ve grandemente afectado. Simplemente van a haber áreas que se van a tener que adaptar o mejorar. El cambio de tipo número 2, al contrario del cambio de tipo número 1, supone sí una variación del sistema en sí mismo. Con este tipo de cambios es el resultado de la adopción de una nueva estrategia, por ejemplo. Acá en este caso, si vamos al ejemplo de la institución educativa, podemos,
tomar como ejemplo la misma institución, pero que cambia de orientación. Por ejemplo, tenía una orientación en bienes y servicios, una institución educativa secundaria, y pasa a una orientación de comercio. Es decir, se ve trastocado todo el sistema, no una parte o no un subsistema. Bueno, esto en cuanto a la magnitud del cambio. Ahora vamos de acuerdo a la temporalidad. En cuanto al análisis de temporalidad, podemos distinguir dos tipos. Uno es de cambio episódico. Desde este cambio podemos ver que se produce una ocasional interrupción del equilibrio. Es un shock prácticamente. Es un cambio revolucionario, genera crisis, tiende a ser dramático y a ser conducido externamente. Si lo tenemos que relacionar con la dimensión del cambio conforme a su magnitud, obviamente va a tener relación con el cambio de tipo 2, porque son aquellos que generan un shock, una crisis a lo ya conocido. Al mismo tiempo, el cambio episódico o estos cambios conforme a su temporalidad tienen una serie de etapas, por ejemplo, o fases, mejor dicho. Por ejemplo, la descongelación. En esta etapa, siguiendo con el ejemplo de la institución que cambia de orientación, se pueden ver las expectativas de los maestros, por ejemplo. Si se va a tener que readecuar a los maestros que no tengan o no estén preparados para esa orientación. Obviamente va a surgir ansiedad hacia el aprendizaje de nuevas formas de educación, y también se procura la sensación de seguridad psicológica. O sea, se ven todos los puntos nuevos, es decir, cómo se va a abarcar el estudio, la enseñanza, y se busca la tranquilidad, la seguridad psicológica. En el punto número 2, que es la etapa de transición, se procura la redefinición semántica. ¿Qué quiere decir eso? Se procura entonces que las personas que estén ahí se vayan familiarizando con los nuevos conceptos, a apropiarse, deben apropiarse de esa reestructuración que se está dando, que se da tanto de manera física y cognitiva, también en los modos de pensar. Acuérdense que estamos hablando de una educación secundaria acá, de una orientación, y pasan a otra. Deben cambiar totalmente su forma de enseñar y pensar en este ejemplo. Y la recongelación, que es la tercera etapa, y acá se supone que después de las etapas anteriores se consigue un ambiente de estabilidad. Se crean nuevas normas sociales y el cambio se hace congruente con la personalidad de los individuos del colectivo cambiante. Es decir, ya se aprendió todo lo que se necesitaba, y el cambio ya se afirmó. Ahora vamos al cambio continuo, que a diferencia del cambio número 1 o el episódico, el cambio es un patrón dentro de una organización. O sea, se da de una manera constante y continua. No genera, como en el caso anterior, una crisis, no genera una revolución, tampoco genera una interrupción del equilibrio, sino que más bien es un constante cambio. Y aquí también tenemos tres etapas. Una es la congelación, que la secuencia de la actividad se hace visible, o sea, se denota una actividad X,
eh, mostrando también los patrones y se ve claramente. La reequilibración, puestos de relieve los patrones, o sea, siendo visible los cambios, estos se reinterpretan, reetiquetan y resecuencian para eliminar obstáculos. En este caso podemos tomar como ejemplo la incorporación de clases en una institución secundaria, de clases de manera virtual. Se hace visible en la congelación la actividad que queremos incorporar, en este caso el dictado de clases virtuales, la reequilibración, una vez que están a la luz esos cambios, y bueno, se reinterpretan, se van a ver las formas en que se van a dictar esas clases, en qué horarios, etc. Y por último, la descongelación. Es reanudar, continuar con la actividad de manera espontánea e improvisada también. Es decir, fluye. Una vez que la congelación y la reequilibración ocurren, la tercera etapa es que ese proceso, por ejemplo, en nuestro ejemplo, eh, el dictado de clases virtuales se da de una manera fluida. Bueno, hasta aquí la clase del día de hoy, donde vimos el líder como agente del cambio. Nos vemos en la próxima clase. Que sigan bien.